días a todas y todos. Permítanme extenderle un saludo y darles la bienvenida en nombre de nuestra directora, la doctora Mónica González Contró, y por supuesto que en el mío propio. Alejandra, gracias, bienvenida. Pues estamos aquí para inaugurar este Congreso Internacional, Perspectivas frente al cumplimiento de decisiones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Quiero empezar por reconocer el trabajo de Sandra Serrano, de la doctora Sandra Serrano, de la doctora Karina Solavere, de Daniel García y de Alejandra Rabasa, por la organización y por la gestión de este congreso. Un congreso que aborda un tema sumamente importante, además de necesario, en el cual el Instituto está atento y está preocupado, además de discutirlo, de intercambiar, de ver cuáles son las perspectivas y cuáles son las posibilidades que tenemos de aquí al futuro. Hablaba ahora con Sandra un poco del programa. Tienen 2 días de trabajos muy intensos, con varias mesas. Tienen 6 mesas, 2 talleres y 2 conferencias. Hay más de 20 ponentes en este congreso que va a ser hoy y mañana. Es decir, tienen una agenda muy apretada de discusión. En un tema que les decía, eso que es importante y fundamental además, que al Instituto le importa y le interesa, porque tiene que ver con las decisiones judiciales, tiene que ver con la discusión en términos, procesales, de procedimiento, cuestiones jurídicas, pero también tiene que ver con esta idea de ver cómo se cumple, ¿no? Y cómo medir el cumplimiento de estas decisiones, que es un tema además que no es nuevo, que se viene discutiendo hace ya mucho tiempo, en el que se ha avanzado mucho en la discusión. Recordando un poco cosas que he leído a lo largo de mi carrera, hay gente que habla de una crisis, ¿no?, de las decisiones, una crisis del cumplimiento, haciendo referencia básicamente a las posturas de los estados frente a las decisiones que se toman, las decisiones judiciales que se toman, el tema de la infraestructura institucional para llevar a cabo y para poner en práctica esas decisiones. Es cierto que ha habido grandes avances en materia de derechos humanos en el mundo, en la región de América Latina y en México en particular. Y esos avances se han podido un poco ver a la luz de estos indicadores que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Pero es cierto que hay que seguir avanzando, hay que seguir discutiendo, sobre todo pensando en que muchas veces las víctimas se quedan solamente con la resolución o solamente con la decisión, que está muy bien el reconocimiento de una violación de derechos humanos, pero bueno, después de eso, ¿qué pasa, no? Muchas veces no es suficiente, porque además las decisiones no afectan directamente a la víctima, en muchos casos afectan a colectivos mucho más amplios. Entonces, discutir todo eso en el Congreso creo que es un gran aporte. Ya Sandra se comprometió conmigo a que luego me va a contar los avances de las discusiones y un poco las conclusiones que llegan. Intentaré aparecerme en la medida de lo posible para acompañarlos también en las discusiones. Simplemente les deseo mucho éxito en estos 2 días de trabajo. Bienvenidas y bienvenidos al Instituto. El Instituto es su casa, así que apropiense de él y también estén atentos a las otras actividades que también desarrollamos en el Instituto para seguir viéndonos en este espacio. Bienvenidas nuevamente y bienvenidos. Muchas gracias y mucho éxito. Le cedo la palabra a Alejandra para concluir con esta inauguración. Alejandra, muchas gracias, Mauricio. No, pues muchísimas gracias por esta bienvenida. Muchísimas gracias a la doctora González Contró. Muchas gracias, Mauricio Padrón, al Instituto de Investigaciones Jurídicas por recibirnos siempre, por toda la complicidad y la alianza con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más en estos tiempos de tanta incertidumbre. Estar en alianza con el Instituto de Investigaciones Jurídicas pues ha asegurado que muchas cosas que nosotros queríamos hacer, queríamos realizar, que eran muy importantes, pudieran ocurrir. Entonces estaremos eternamente agradecidas. También muchísimas gracias a la doctora Sandra Serrano, muchas gracias a la doctora Karina Solavere también por el apoyo para organizar este congreso. Y pues por supuesto para mí es muy importante reconocer públicamente el trabajo del doctor Daniel García Huerta, subdirector general de Promoción y Garantía de los Derechos Humanos, y del equipo maravilloso de trabajo de esa subdirección general, de Abigail Islas, de Carlos Alonso, de todo el equipo que están aquí, que han trabajado pues 8 meses, ¿no?, aproximadamente, para organizar este congreso, porque es un tema
que desde que Daniel se unió a la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte, es un tema que nos ha obsesionado, podría decir, a Daniel y a mí, incluso que hemos hablado mucho también con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, con algunos ministros de la Suprema Corte, porque nos parece que el tema del cumplimiento de las sentencias es donde se demuestra si el sistema jurídico internacional, el sistema jurídico nacional, la Constitución, las leyes, los derechos fundamentales, los principios que mueven al sistema jurídico, desde la presunción de inocencia hasta el principio indubio pro natura, por ejemplo, en casos ambientales, quieren decir algo en la realidad o no. Si salen del papel o no, si transforman la vida de las personas, si transforman la realidad, si transforman el futuro, ¿no? O sea, si transforman hacia dónde deberían encaminarse los estados, los países. Me ha gustado mucho que hablaras de las víctimas, por ejemplo, porque creo que es eso. Por ejemplo, cuando los sistemas de justicia llegan a una decisión, pues es un primer paso bastante importante. Pero si esas sentencias no se cumplen, nunca llega el acceso a la justicia. Y lo vemos, por ejemplo, en muchos casos, víctimas de feminicidio, ¿no? Por ejemplo, donde el tema del cumplimiento de las sentencias implica además una cosa retroactiva, ¿no? Repetir una investigación que no se hizo con perspectiva de género, que no se hizo encuadrado en el tipo penal que debió hacerse. Pues a veces va a ser muy difícil pensar que eso puede traer una reparación, pero para las víctimas sí es indispensable. No solo por la parte de acceso a la justicia, sino porque es lo que permite ese cumplimiento de las sentencias, que se cumplan otros derechos fundamentales como el derecho a la verdad, el derecho a la memoria, que se pueda pensar en garantías de no repetición, por ejemplo, ¿no? En temas de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. El tema del cumplimiento de las sentencias es un reto gigante. En muchos casos, por ejemplo, en sentencias ambientales, el cumplimiento de la sentencia requeriría la presencia de los tribunales, de las cortes, años, ¿no? Por ejemplo, verificando que se restauren los ecosistemas, los servicios ambientales, cómo se cumplen sentencias programáticas que ordenan redirigir los presupuestos en el sector salud, en el sector educación, etcétera. Cómo se reciben en el derecho interno de cada país las sentencias de cortes internacionales. En México ahorita, pues este tema me parece, y este congreso, que no podría ser más oportuno y más fundamental. Estamos viendo, por ejemplo, el caso donde al Estado mexicano, en 2 sentencias, el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó y dijo, entre otras cosas, que debería expulsarse la prisión preventiva oficiosa del ordenamiento jurídico mexicano porque va en contra de los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. Y ayer se aprobó una reforma que no solo no expulsa la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, sino que la endurece, amplía el catálogo de delitos de prisión preventiva, limita la facultad de los jueces para interpretarla bajo principios de derechos humanos. Mientras tanto, en la Suprema Corte hay expedientes abiertos para ver cómo se van a cumplir esas sentencias internacionales. Entonces, creo, con esto, o sea, el tema del cumplimiento de las sentencias, para mí, para nosotros, es un tema donde se materializa si existe o no la justicia, si existe o no, si los derechos fundamentales pueden tener una vida en la realidad más allá del papel de la Constitución, de los tratados internacionales, de los ideales. Y entonces la verdad es que me siento muy, muy orgullosa de que el equipo de trabajo de la Dirección de Vinculación de la Suprema Corte de Justicia, de la Subdirección General para la Promoción y Garantía de los Derechos Humanos, en colaboración y en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, haya podido organizar este congreso donde las y los expertos internacionales que nos acompañan de Estados Unidos, del Reino Unido, de Colombia, de los Países Bajos, de diversos sitios del país. Creo que estamos reuniendo a un grupo de expertos, de expertas internacionales muy, muy, muy impresionante, que sus discusiones nos servirán para pensar en este tema a nosotros, a la sociedad civil, a la academia, a las autoridades, a las juezas, a los jueces, por muchísimo tiempo. Agradecemos muchísimo que estén con nosotros, es un honor recibirles aquí. Hay mucha expectativa en el Congreso, aunque ahorita ha llegado poquita gente. Creo que tenemos a 200 personas registradas de la sociedad civil, de autoridades, academia,
Me parece que eso demuestra otra vez la pertinencia y el interés que hay en este tema. Como lo dijo el doctor Padrón, pues este congreso abarca conferencias, talleres, mesas de diálogo. Se van a tratar temas como los obstáculos para el cumplimiento de las sentencias, qué pasa después de las sentencias, la eficacia de la justicia de derechos humanos y otros mecanismos de justicia transicional, el tema de la metodología y los indicadores para evaluar qué es lo que se puede y se debe medir para saber si se están cumpliendo o no las sentencias, los tribunales nacionales frente a decisiones internacionales, como decía ahorita en el caso de México, pues solo el tema de prisión preventiva oficiosa es un ejemplo lo suficientemente importante para tener esta discusión impostergable. En fin, el tema de la movilización social, ¿no? También bastante importante. Muchas veces las víctimas, por ejemplo, pues están recurriendo cada vez más a la movilización social frente al incumplimiento de las sentencias por quienes deben cumplirlas, quienes son sus destinatarios. Entonces creo que el Congreso cruza todos los temas importantes para iniciar una discusión muy seria sobre el cumplimiento de las perspectivas frente al cumplimiento de decisiones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, otra vez quiero agradecer muchísimo al equipo de trabajo de la Suprema Corte. Yo estoy muy emocionada y creo que estas discusiones serán muy importantes, que espero solo sean el inicio de discusiones que continúen y que lleguen además a puertos concretos, empíricos, porque nuestro país lo necesita, y mucho más en este momento donde se está reconfigurando todo lo que entendemos como sistema de acceso a la justicia. Entonces, pues es un honor para mí poder ser parte de este congreso, poder impulsarlo desde la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Bienvenidas, bienvenidos nuestros expertos internacionales, los asistentes, y gracias otra vez al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias, Alejandra. Pues con estas palabras, breves además porque ya van tarde en los trabajos, damos por inaugurado el Congreso. Vamos a dar inicio a la primera mesa de este evento, y me parece que es una mesa un poco como la pensamos, una mesa para abrir la discusión del evento, y quisimos empezar con una pregunta que tiene que ver justamente con qué pasa después de las sentencias, ¿no? En América Latina, y ahora presento, digamos, a las ponentes, pero quisiera dar primero una introducción de por qué esta mesa y por qué este título. Y básicamente porque en el contexto mexicano y quizás en el contexto latinoamericano, desde hace algunos años venimos experimentando un proceso de transformación en la justicia, donde cada vez vemos más sentencias relacionadas con derechos humanos, los tribunales cada vez van siendo un poco más fuertes, ¿no? Hay un montón de desarrollos sobre el impacto del constitucionalismo, el constitucionalismo transformador, el constitucionalismo social, el constitucionalismo de los derechos. Y el tránsito ha sido, digamos, hacia el fortalecimiento de los poderes judiciales, hacia la emisión de sentencias que tienen que ver cada vez más con derechos humanos. Pero hay una paradoja, ¿no? La ampliación de estas sentencias, el surgimiento de estas decisiones que reconocen derechos, que son decisiones muy cargadas hacia lo social, muy respetuosas de consideraciones de igualdad, de distribución, a pesar de que están ahí, a pesar de que están dictadas, no siempre se transmiten o no siempre se traducen en un impacto en la realidad. Esto ha llevado un poco a conceptos como sentencias de papel, sentencias, digamos, de papel mojado, que no sirven como para mucho, sino nada más que están ahí, pero que no se traducen un poco en eso, o en algo en la materialidad. Y la idea de la mesa precisamente fue discutir qué pasa después de las sentencias, ¿no? Creo que esta primera mesa nos va a ayudar un poco a colocar las piezas, a colocar los temas de discusión, qué actores intervienen, actores institucionales, actores no institucionales, cómo quizás se movilizan esos actores. Algunos actores se movilizarán para fomentar el cumplimiento, habrá otros actores que se movilizarán para evitar el cumplimiento de las decisiones, y creo que eso también es importante tomarlo en consideración. ¿Qué factores institucionales necesitamos para fomentar el cumplimiento? ¿Qué prácticas necesitamos combatir o qué mecanismos necesitamos combatir para eliminar condiciones que limiten el cumplimiento? Y la verdad es que estoy muy emocionado de abrir esta primera mesa y de presentar al panel que va a discutir este tema el día de hoy. Entonces, quizás con esa introducción presento a la primera ponente. Es la profesora Xin Yuan Dai. Ella
Es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago y actualmente se desempeña como profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Illinois. Ella es especialista en Derecho Internacional, Relaciones e Instituciones Internacionales, y su principal interés es el estudio de la manera en que las instituciones internacionales de derechos humanos influyen en el comportamiento de los Estados. Ha escrito diversas obras, es coautora y autora de múltiples obras, entre las que destacan Nuevas Democracias y Compromiso con los Tratados de Derechos Humanos, que fue galardonado por la Asociación Americana de Ciencias Políticas. Profesora, bienvenida, muchísimo gusto, adelante. Usually, so I know Chinese very well. That's where I grew up, in China. And I have been working in the US, and so English is okay. A little bit German I can do. And so sometimes in a contact like this, I run into people do something nice to me. I want to say thank you. And I want to pull out a word to say thank you. And I don't manage to say it in Spanish, even though I should. And instead I say danke. I don't know why, but interestingly, I never pull up Chinese to say 谢谢, right? So that's interesting. I pull up the worst language I have, which is German, to say danke, gracias. Okay, that's what I should say. All right, so thank you. This is truly an honor to be here, and thank you so much for the hard work you all put into this conference. Very inspiring. So I'm here to talk about compliance. And in particular, this panel is all about, gosh, how difficult it is to comply, how difficult compliance is with international human rights law and courts' rulings. And so to start off, I suppose there, in the discipline, there are a number of different ways to define compliance, and sometimes we talk about compliance with procedures, right? So countries ought to report on their practice to international treaty bodies. And so sometimes we talk about compliance in terms of compliance with substantive obligations specified in international law and court rulings. And sometimes we talk about compliance in spirit with international law. Typically, though, we think of compliance as referring to the degree to which countries practice law, a country's policy and practice and behavior conform with explicit provisions in international treaties, international law, and court rulings, right? So when you think about compliance, therefore, it's a continuum. And the extent to which a country complies with international law and court rulings and judgment is a function of course, many, many things, one of which is that, where the compliance decision happens. Is it at a very centralized level, or is it at a very, very decentralized level? Say, does it happen at the national government, or does it happen in households, in schools, for example, right? And so that has a whole lot to do with a country's ability to comply and how good compliance is. So mindful of various different ways to think about compliance, I'd like to talk about three things, I think. I like to talk about three things. The very first thing is, obviously, this panel is on why compliance is difficult. So I want to talk a little bit about why is compliance difficult with international human rights law and judgment. And the second thing I want to talk about is, given such difficulties, how do international law and courts, judgments and all that, how do international human rights institutions matter? And related to that, how does compliance happen?
So the third thing I want to talk about is with this understanding, then where should we spend more time or put more of our attention to when we evaluate compliance, as well as promote compliance with international law and court judgments. So those are three things, and we're going to talk very briefly about each one in turn, if I could. Yeah. So the very first thing, why is compliance difficult, right, with the international human rights law? And I think compliance with international law is typically difficult, and you can think of it's difficult with international environmental law as well. If you think about climate change, right? We have international negotiations, international initiatives, but when it comes to national compliance with these laws, international law, it can be difficult. International security arrangements, right? The disarmament, nuclear proliferation, all that, compliance with that set of international law can be difficult as well. But I think human rights, right, compliance with human rights law, it's difficult in its unique way, right? And so compliance with international human rights law is difficult for many reasons. One reason I want to highlight is that international human rights law and I guess human rights institutions at the international level, they're comparably weak. They're in comparison, and they're weak in a sense that these institutions or international human rights institutions, they don't have a great deal of direct leverage over governments to propel them, to coerce them to comply with international law. And so some examples maybe, this will be in contrast to say International Monetary Fund, which has its instrument of conditionality, or World Bank, for example, and that controls financial resources and material leverage over countries. Now, human rights institutions typically do not have such authority to directly enforce countries' compliance with international human rights institutions. And even compared to, say, international environmental institutions, for instance, in the climate change regime, the climate change institutions, the global climate institutions do have some sort of material resources to help least capable countries to build up their capacity, for example. And international human rights institutions, in comparison to that, are also weaker, I think. And so, yeah, okay, so we can think of institutions, human rights institutions as weaker, but the question is, why are they weak? So there are many factors that may render international institutions weak and hence ineffective. But weak institutions tend to share something in common and make them weak by design. And one way to sort out some of the commonalities of weak institutions is to think about who benefits from compliance or who suffers from, in the situation when countries do not comply with international law. So, I think of international human rights compliance as very different from, say, compliance with nuclear proliferation treaty internationally, or human rights. In those situations, there's a great deal of pressure from country to country on each other to comply with international law. And international human rights
compliance is also different from trade arrangements, right? Where those who benefit from compliance or who suffer from non-compliance, they could be firms or import competing export, firms, and they tend to be better organized. They tend to have a lot more resources than in the area of human rights, where those who benefit from compliance or those who suffer from non-compliance, they tend to be individuals, citizens, ordinary people who may or may not be, but for the most part, they're less organized. They do not possess as much material power. And so in this situation, in the human rights compliance situation, it's those who benefit from compliance. They are comparatively weaker, less organized, do not have resources. And so in this, so these are the structural reasons that make international human rights governance, in a way, has its own logic, different, distinct from other areas of international law. And so human rights institutions, I think, internationally are weaker compared to others, and the beneficiaries of compliance, they're also weaker because they're less organized than citizens. And so in this kind of situation, how can we make progress, right? How can compliance happen? And how does international law matter? And so international law, as I just said, international human rights law institutions lack direct enforcement power. And, but I don't mean by that they're useless, right? I mean by that they are weak, but they have its own way to, their own way to matter and to generate powerful effects. And one important way these international human rights institutions generate powerful effects is through the victims who suffer from compliance, is through those advocacy groups who can pioneer or support, right, and represent victims. And that's why I think I can't say enough just how important the pioneering work that Catherine Sinking, for instance, and other colleagues, has done, really how important, truly important it is, because that's the heart of how international human rights compliance actually happens, right? It's through connecting international human rights institutions internationally and linking them and to victims themselves and to NGOs or advocacy groups that represent the victims, and to push for change at very local level, right? And so that's the way that a crucial way international institutions, human rights institutions matter. So I guess in this, so one thing is I want to highlight, this is the indirect channel that international law at lofty levels, international human rights law, generates domestic impact. It's by empowering those who suffer from non-compliance and by enabling those who have the determination and the creativity to represent and those advocacy groups to protect victims. So I guess pointing out this channel, obviously, of influence for international human rights law to impact, to generate domestic change, pointing out this channel, of course, does not in itself, in and of itself,
result to domestic change. And so a lot of this is happening at domestic level. So first of all, let me gather my thought. I don't have the time to talk about all of this. So I guess what I want to say something is about this particular channel, right? This particular channel of influence. For this channel, linking international to domestic victims, for this channel to work, obviously there's got to be some victims, right, who have the incentive to utilize global or international human rights institutions to leverage them for domestic change. But even when international institutions play into domestic mechanisms, the effect of international institutions or effective international human rights law or court judgments on states' practices still depends not on international institutions or international human rights law so much, but rather on the relative strengths of the domestic pro-compliance contingencies, pro-compliance constituencies, those victims who suffer from compliance and with the benefits, with the aid, assistance of advocacy groups can mobilize themselves. That's the fundamental core answer to how compliance happens and how effective international human rights law can be. So in the end, I think the effect of weak institutions, weak international human rights institutions, and the extent to which domestic compliance can facilitate, domestic compliance can happen, this is highly conditional. So it depends on the domestic interest and norm competitions, right? It depends also on domestic institutions, which jointly with domestic stakeholders matter in the degree to which a country can bring itself to compliance. I guess so. So I talked about why international human rights institutions are weak, and therefore what's the difficulty with compliance. And the second thing I talked a little bit about is, given that international human rights institutions are weak, what is the feasible, right, important channel of influence for international human rights law to work domestically, and how compliance can happen. Right. The very third element I want to touch upon very briefly is that if we understand international human rights law this way, where should we direct our attention to when we think about compliance or evaluate compliance or measuring compliance or promote compliance and all that? So international human rights institutions are relatively weak, and they lack direct enforcement, right? So in the end, the compliance depends on the extent to which domestic pro-compliance groups effectively utilize international ruling, utilize international law, and push for domestic change. This leads to two more implications. The very first is on how should we think about imperfect compliance? Or how should we think about compliance gap? A lot of times we get distracted or disappointed that compliance is never perfect, and the compliance gap in some sense grows because countries are signing on more and more, sort of, making more pledges, and we want to do better in here and there too. So sometimes compliance gap ironically grows. And so I want to say that the compliance gap is actually normal and natural process in this decentralized way of enforcement. And a lot of times, compliance gap is the starting point for
domestic stakeholders, victims and advocacy groups to really put their attention and seize those opportunities and frame compliance gap and to really lay out ways forward, reasons to push for change, right? So compliance gap is natural. I don't think that spells the end of international human rights institutions or, despair that compliance will not happen. The second implication is, I suppose, that because compliance in such a decentralized manner is a long process, linking sort of the international human rights law up there and domestic actual change in local schools and workplaces and households. This is such a long process. And so in such a long process, compliance doesn't happen automatically. It's always sort of, some progress forward and few steps forward and few steps back. And so this, I suppose, can be thought as another difficulty about compliance with international law, but it's also in this long drawn-out process where incremental change happens, and incremental change that depends on the local stakeholders and non-compliance victims to get organized and push for change. So in this difficulty, there's the hope as well. So with that, thank you. Muchísimas gracias, profesora. Creo que justo la primera intervención pone muy de relieve que el cumplimiento es un fenómeno complejo, ¿no? Y que como fenómeno complejo es importante identificar las distintas aristas que promueven, por un lado, el cumplimiento, pero que también limitan el cumplimiento, no solamente en términos del Estado. Una de las cosas que a veces se piensa desde el derecho internacional es que los únicos que importan son los estados, ¿no? Y que como las obligaciones están dirigidas a los estados, hay que colocar el centro de la mirada solamente en los estados, y de pronto se nos olvida que hay un montón de otros factores que pueden hacer, que pueden limitar o que pueden promover el cumplimiento o el no cumplimiento de las decisiones internacionales. Justamente se le conoce como la parte de la visión centrada únicamente en el Estado y no centrada en otros actores que también juegan un papel relevante. Creo que también pone en el acento, o un acento importante en el papel del derecho internacional y las expectativas que tenemos del derecho internacional, ¿no? Particularmente en América Latina solemos ver los mecanismos internacionales a veces como pues la última pieza, la última jugada, la panacea que va a salvar un poco las crisis que existen en América Latina. Y de pronto cuando uno va a los organismos internacionales y se enfrenta y obtiene una sentencia de la Corte, una resolución de la Comisión, y llega a su país y le dice, aquí está la sentencia, las autoridades, pues está muy bien la sentencia, ¿no? Pero ¿yo qué hago con esto? Y eso da pie justamente a todo lo que tiene que ver y que vamos a analizar en el Congreso con la movilización y con el impulso, digamos, de los actores sociales, de los actores no estatales para fomentar el cumplimiento. Ahora quizás podemos regresar a un par de preguntas que me parece que podríamos empezar ahí un diálogo, pero quisiera darle la palabra en esta ocasión ahora a la doctora Sandra Serrano García. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por este instituto. Se ha desempeñado como abogada consultora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también como profesora investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la Flaxo, México. Actualmente es investigadora del instituto y directora del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México. Se ha especializado en violaciones graves a derechos humanos, eficacia de los derechos humanos, análisis empírico del derecho, género y derecho y las relaciones entre derecho internacional y derecho constitucional. Sandra, bienvenida, adelante. Muchísimas gracias, Daniel. Qué gran idea tuviste. Muchas felicidades y muchas gracias por esa gran idea de reunir a gente tan importante en el mundo del cumplimiento que les preocupa y se ocupan del cumplimiento y de la discusión de cumplimiento. Así es que, bueno, muchas gracias por la idea y por habernos reunido.
Yo quiero comentarles a ustedes, o quiero platicar con ustedes, algunos de los resultados que hemos tenido en un par de proyectos. Uno es el Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México y otro es uno que está apenas iniciando, que es Violaciones Graves de Derechos Humanos Hoy, aportes teóricos y metodológicos sobre los procesos de implementación de remedios de los derechos humanos. Y esto se los platico en realidad porque nosotros inicialmente no teníamos una preocupación por el cumplimiento. En realidad fue el empezar a trabajar con las desapariciones de personas en México la que nos llevó al problema del cumplimiento de las decisiones internacionales. Y no tanto necesariamente para decir por qué no se cumple, sino más bien porque lo que nos estábamos dando cuenta es que se estaban cumpliendo muchas de las recomendaciones internacionales. Muchas de las decisiones internacionales, sobre todo en materia de cambios normativos y cambios institucionales, se empezaban a cumplir. No inmediatamente, pasó un gran trecho, ahora les voy a platicar un poco más sobre esto, pero se empezaron a cumplir y lo que empezó a suceder en México nos llamó la atención. Y por eso nos empezamos a hacer preguntas sobre cumplimiento, ¿no? Y ahora este último proyecto del que les platicaba básicamente trata de abordar cómo se generan las recomendaciones internacionales y después qué pasa en los estados cuando se cumplen. Y ahora estamos construyendo una enorme base de datos de Europa y América Latina sobre recomendaciones de tortura, de desaparición, violencia de género. Pero bueno, un poco el tránsito nos llevó desde una violación concreta al cumplimiento. No fue primero nuestra intención el cumplimiento. Y nuestra pregunta por eso tiene más que ver cómo se construyeron esas respuestas estatales sobre el cumplimiento. Y entonces les platico un poco qué pasa con las desapariciones. Las desapariciones en México son un problema que hoy podemos considerar una crisis. De hecho, el Comité sobre Desaparición de Personas lo ha manifestado o lo ha dicho, es una crisis. Tenemos más de 117,000 personas desaparecidas hoy en México, un número que creció de manera muy considerable después de 2006, cuando se decretó la llamada guerra contra el narcotráfico, donde básicamente uno de los efectos claves que tuvo para el crecimiento de las desapariciones fue justamente que salió el ejército a las calles a realizar operativos militares. Operativos de seguridad que trajeron distintas consecuencias para las personas, particularmente para población civil, y eso hizo que creciera demasiado el número de personas desaparecidas. En México nunca ha terminado de haber desapariciones desde la etapa de la Guerra Sucia, en los 70s hasta ahora siempre ha habido, pero ciertamente después de 2006 tuvimos este auge. Y por supuesto ha habido una movilización muy importante en torno a las desapariciones de colectivos de víctimas, de organizaciones de la sociedad civil que han impulsado por supuesto la búsqueda de las personas desaparecidas, pero también han llamado a los organismos internacionales para hacer alertas respecto de lo que está pasando y en medio de esas alertas solicitar acciones muy específicas a estos organismos internacionales. Tal vez el resultado más claro de lo que ha sucedido en términos de las recomendaciones internacionales hacia el plano nacional es la adopción de la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Todo lo que los organismos internacionales pedían que se hiciera en las recomendaciones se pusieron en esta ley. La creación de instituciones, cambiar los marcos normativos, ¿no? Un poco es lo que les traigo un poco, ay, es que estas cosas siempre me conflictúan. Ahora se los comento más. Pero entonces lo que veíamos es que estaban todas estas decisiones internacionales que lo que nos estaban pidiendo era cambios normativos específicos y creación de nuevas instituciones. Sin embargo, esto que pedían los organismos internacionales no llegó a un vacío a México, porque ya había desde 2006 que empezó la crisis hasta 2011 cuando vino el grupo de trabajo sobre desaparición, es decir, en aquellos años ya la movilización de los colectivos y de las víctimas ya era mucha. Entonces ya se habían creado algunas instituciones a nivel local, aunque no a nivel federal. Entonces, ya teníamos algún tipo de resultados que empezaron a convivir con los nuevos pedidos o solicitados por los organismos internacionales. Y entonces lo que tenemos es una estructura de nuevas instituciones con estructuras viejas, ¿no? Eso fue un poco lo que se nos generó. Y nos genera dos tipos de problemas, uno de complejidad institucional y otro
que no necesariamente es un problema, pero que sí nos damos cuenta que en mucho el qué efectos tienen también depende de las burocracias, que hoy estamos mucho más centrados en pensar a las burocracias. Entonces, el primer punto, el de la complejidad institucional. Les decía, las primeras recomendaciones llegaron en 2011 y estas son básicamente, las puse ahí en realidad porque es todo lo que se cumplió del grupo de trabajo sobre desaparición forzada y son de 2011. Garantizar que el delito de desaparición sea incluido en los códigos penales, check. Que se apruebe una ley general en desapariciones, check. Crear un procedimiento específico de búsqueda con participación de familiares, check. Establecer un registro nacional de personas desaparecidas, check. Permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición, check. Crear y mantener actualizada una base de datos con información personal sobre víctimas que incluye información genética, 0.5. Pero básicamente todos después, los organismos internacionales, no se alcanza a ver, pero los organismos internacionales más importantes después volvieron a repetir básicamente estas reparaciones, incluyeron algunas otras, pero básicamente todos dijeron lo mismo. Entonces, lo que hizo México en la ley fue poner exactamente esto que le había dicho el grupo de trabajo y que después se lo habían repetido todos los organismos internacionales. Claro, el grupo de trabajo y los demás organismos internacionales tampoco es que se lo hayan sacado de la manga, eran las demandas de la sociedad civil, ¿no? Eran las demandas de la sociedad civil expuestas ya después en las decisiones, en las observaciones, en los dictámenes, demás, en los distintos documentos de los diferentes organismos internacionales. Pero se trasladaron a la ley también con un impulso muy importante de la sociedad civil en México de tratar de lograr que esto tuviera un efecto, ¿no? Ahora, como lo decía la profesora, ¿no? Que tuviera un efecto a nivel nacional y hubo una movilización muy importante también con algunos marcos que se abrieron también después de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, que eso también creó un marco de oportunidad política para que se impulsara la ley, ¿no? Y también otro tipo de movilizaciones sociales, pero se logró establecer esta ley que crea un grupo de herramientas, crea registros y crea una Comisión Nacional de Búsqueda. Es decir, crea todo un andamiaje de política para atender el problema de las desapariciones. Y lo que sucede es que esas cosas nuevas que se crean, esas instituciones nuevas, esos protocolos nuevos, esos registros nuevos, empiezan a convivir con muchos otros que ya existían. Entonces, lo que se nos genera es una especie de patología porque ahora tenemos muchas puertas para hacer exactamente lo mismo. Pero, digamos, uno podría decir, mejor para las víctimas, tienen más puertas que tocar. El problema es que mientras más autoridades tengan la misma obligación, nadie tiene la obligación, ¿no? Parecería que entonces nadie está obligado a nada. Les pongo el ejemplo del caso de las mujeres, de la violencia de las mujeres. Si una mujer desaparece en México, las puertas son distintas, pero los procedimientos de búsqueda también son distintos. Entonces tenemos una comisión de búsqueda creada por efecto de la ley general, por efecto de las recomendaciones internacionales, que su intención principal era desplazar a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque quien no estaba funcionando, aún al día de hoy no funciona, para buscar a las personas desaparecidas es la Fiscalía. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Desplacemos a la Fiscalía y que exista una nueva institución, una comisión de búsqueda que hace una búsqueda más en un sentido humanitario, administrativa, sin necesariamente pasar por todos los requisitos que requeriría una búsqueda anclada a la investigación del delito. Entonces se crea la comisión de búsqueda. Si una mujer desaparece hoy en México, la comisión de búsqueda local tendrá facultades, porque además hay una comisión nacional de búsqueda y 32 comisiones estatales. Entonces también va a depender dónde desaparezca la mujer. Vamos a ver qué comisión de búsqueda la busca. Después van a aplicar al menos 3 protocolos que no están entre sí armonizados, salvo 2 de ellos. El protocolo homologado de búsqueda, creado también por efecto de las recomendaciones internacionales, el protocolo adicional para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes, si esta mujer en la que estamos pensando hipotéticamente es una adolescente, también entra este protocolo, y el protocolo ALBA.
el protocolo ALBA, creado también por efecto de las recomendaciones internacionales y como un producto que se fortaleció a raíz de Campo Algodonero, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esto viene, digamos, de otra línea de recomendaciones internacionales, que se junta con la nueva línea de recomendaciones internacionales de desaparición. Entonces, aplican al menos 2 protocolos, 3, pero pensemos en 2, que no están armonizados entre sí. Si la búsqueda de esta mujer dentro de las fiscalías cae en la Fiscalía de Desaparición, porque las recomendaciones internacionales y la ley dicen que hay que crear una fiscalía especializada en desaparición, entonces se le va a buscar de una manera. Pero si cae en la Fiscalía de Secuestro, se le va a buscar de otra manera. Si cae en la Fiscalía de Trata, la misma mujer tal vez no se le vaya a buscar, porque en Trata tienen otro tipo de protocolos para las personas. Y si cae en la Fiscalía de Violencia de Género o Feminicidio, se le va a buscar de otra manera. La Fiscalía de Violencia de Género o de Feminicidio también son producto del cumplimiento de otras recomendaciones internacionales. Entonces, la misma mujer hoy tiene muchas puertas, pero realmente nadie termina asumiendo la responsabilidad de buscarla. Y este es uno de los problemas que se nos está generando ahora, digamos, por cumplir. A ver, es cumplir en términos también formales. Esto no quiere decir que lo hagan bien, nada de esto funciona del todo bien, ¿no? Pero están ahí las instituciones y eso creo que una de las consecuencias más importantes es que le permite al Estado evadir su responsabilidad. Al final parece que hace todo lo que le dicen que haga, pero en ese hacer todo, en ese crear instituciones, en ese crear normas, entonces el Estado ya no tiene que asumir una responsabilidad, digamos, directa, ¿no? Y entonces varias de las consecuencias también que vemos, además de esta, es que empieza a haber una duda respecto de la legitimidad de los organismos internacionales y de cómo emiten las recomendaciones, porque parece que están emitidas como en un vacío, como que no están contextualizadas. Si bien uno entiende que son especies de cajas de resonancia de las demandas sociales, al menos esperaría que los organismos internacionales tuvieran algún tipo de contextualización respecto de cómo están recibiendo esas demandas para ver si tendrían o no la posibilidad de iniciar estos procesos, ¿no? De iniciar estos procesos a largo plazo para que la situación cambie. Y creo que eso parecería no estar. Y de ahí que ahora estamos haciendo esta enorme base de datos de recomendaciones, que nos estamos dando cuenta justamente que prácticamente no hay variabilidad tratándose de países tan distintos como Noruega, como en El Salvador. Las recomendaciones son muy parecidas, ¿no? Aunque los problemas son diametralmente distintos, ¿no? Ya eso será objeto de otra discusión cuando tengamos todos los resultados, pero hay un problema ahí. El otro es que si bien son procesos, si bien estamos hablando de que esto es un proceso, México vive una situación de crisis en materia de desaparición. Esperar a una institucionalidad con de este grosor, con tan robusta como la que se ideó, parecería que lo que se estaba buscando era crear capacidades para el largo plazo, no capacidades para atender la crisis. Y entonces estas instituciones no están ideadas ni pensadas para el problema de la crisis. Están ideadas para que a lo mejor en el largo plazo exista algún tipo de mecanismos de búsqueda y de investigación mucho más fuertes, pero no para pensar la crisis. Y entonces también ahí lo que nos damos cuenta es esta diferencia con los organismos internacionales. La otra consecuencia es esto que les decía, que neutraliza las acciones estatales, porque al final no todas estas instituciones que se crearon tienen facultades parciales para hacer ciertas cosas, pero nadie tiene una para hacer todo. Entonces, hay carencia de facultades integrales, por un lado, hay fragmentación de la información, porque unas de las autoridades tienen una parte de los datos, otras otro y otras otro, y hay superposición de funciones en muchos casos. Entonces, esto le sirve al Estado un montón, ¿no? Al final hice todo, pero todo queda neutralizado por sí mismo. Y eso tiene que ver con la falta de hacer este análisis de contexto y de cómo
de contexto país, pues, y de cómo las recomendaciones tienen que adecuarse o no. Esto no es responsabilidad de los organismos internacionales en mucho, pero sí del Estado, y sí de cómo se piensa ya en los mecanismos de implementación, qué se tiene que quitar, qué tiene que prevalecer, cómo se le da organización a esto. Pero así, de lleno, sin mediar con este tipo de acciones, lo que sucede es algo así. Y al final termina invisibilizando carencia de algunas instituciones y también excesos, y pone excesos en otras instituciones, ¿no? Y lo más trágico es que sí dificulta el camino de las víctimas. No es que la mayor cantidad de puertas sea mejor para las víctimas. Esa mayor cantidad de puertas lo que genera en muchos casos es que entonces tienen que ir a más oficinas públicas donde las van a seguir tratando mal. Entonces, ahora ya no es una sola autoridad que las trata mal, sino son 5 o 6 autoridades que las tratan mal, ¿no? Y que no les resuelven las cosas. ¿Todavía tengo tantitito? Sí. El siguiente problema. A raíz de esto, entonces, vimos, bueno, ¿y qué está pasando al interior de esta nueva institucionalidad que se está creando? Efectivamente están recuperando, digamos, esos objetivos iniciales, o no, ya no tanto necesariamente en las estructuras viejas, pero sí en las nuevas, especialmente en qué estaba pasando con la Comisión Nacional de Búsqueda, que, como les decía, la Comisión Nacional de Búsqueda fue la novedad con la ley general y la novedad de las decisiones internacionales, de las recomendaciones internacionales, en tanto iba a ser una institución solamente encargada de la búsqueda, a diferencia de otras que existen en algunos otros países que están dedicadas a una temporalidad específica, pensando, por ejemplo, en violaciones del pasado, que establecen un periodo. Esta no, esta se crea como una institución ordinaria para ver todas las desapariciones del país, y las de antes del 2006, las que empezaron desde 1954 hasta las que están corriendo el día de hoy y las que sigan. Eso también complejiza en mucho qué entendemos por desaparición, ¿no? Porque aquí no hay solamente desapariciones forzadas, hay desapariciones cometidas por particulares vinculados con Estado, que generan aquiescencia, hay otras solo cometidas por organizaciones criminales, y hay muchísimos otros tipos de personas que no están localizadas, pero que entran dentro de esto. Entonces es una institución muy compleja en realidad, porque no está limitada en realidad a las desapariciones forzadas ni del pasado ni en un periodo. Es la rectora de la búsqueda de las personas desaparecidas, pero si bien se intentó desplazar a la Fiscalía, o esa era la intención, lo cierto es que la Fiscalía nunca terminó de soltar el poder. Esto que les decía, que hay fragmentación de facultades, la Fiscalía sigue manteniendo muchas de las facultades para que la Comisión de Búsqueda pueda efectivamente buscar. Tiene que pasar por la Fiscalía. Y entonces ese objetivo de desplazar no quedó del todo suficientemente claro. ¿Y qué es lo que me odia el cosito este ya? ¿Qué es lo que vimos? Que la Comisión Nacional, por ser una institución tan nueva, tuvo que tratar de buscar su propia legitimidad para poder llevar a cabo este trayecto, esta enorme carga que le pusieron de encontrar a las personas desaparecidas, a 117,000 personas desaparecidas, ¿no? Sin una legitimidad real, porque era una institución muy nueva. Y entonces lo que vemos es que se crea una especie de ciclo de poder burocrático. Fue una lógica muy característica de los derechos humanos. ¿Qué hizo la Comisión Nacional? Utilizar una estrategia básicamente de nombrar y señalar. Aunque no lo diga tal cual, ¿no? Es que ya se fue a la última casi. Aunque no lo diga tal cual, la propia comisión lo que hizo un poco fue eso. Como tenía que desplazar a la Fiscalía, sin tener, digamos, muchas herramientas, ni mucha legitimidad, ni muchos recursos, aunque esto sí es bien importante, con el paso de los años, el presupuesto y los recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda fue aumentando muchísimo, o sea, fue creciendo de manera considerable, o sea, no fue una institución que se quedó pobre, ¿no? Fue una institución que fue teniendo cada vez más recursos. Entonces, utilizó una lógica de nombrar y señalar a la Fiscalía. Todo lo que la Fiscalía hacía mal con respecto a la búsqueda. Y en eso fue claramente muy exitosa, ¿no? Fue muy exitosa la comisión, pero además teniendo o asumiendo
un compromiso con los derechos humanos. Y entonces, digamos que el punto eje de la Comisión Nacional fue la construcción de un derecho a la búsqueda y para ponerle o acompañar el derecho a la búsqueda, un protocolo de búsqueda que tiene todos los estándares internacionales en torno a la búsqueda, pero también a un enfoque diferencial en la búsqueda, ¿no? Entonces tiene cómo tratar los casos de mujeres, de niños, niñas, etcétera, etcétera. Entonces, tuvo todo un énfasis de pensar en la búsqueda y para eso, por supuesto, construyó alianzas con los organismos internacionales. La propia comisión acudió a la Comisión Interamericana varias veces, pidió una audiencia, fue al Comité contra la Desaparición de Personas. Es decir, tuvo una movilidad en los organismos internacionales también muy importante, generó alianzas con cooperación internacional, la alemana, la noruega, la estadounidense, bastante fuerte, con los colectivos de víctimas y con las organizaciones de la sociedad civil. Con estos dos últimos, con el paso del tiempo, un poco que fue perdiendo el diálogo, pero no así con los organismos internacionales y con la cooperación internacional. Entonces, señaló una y otra vez todo lo que la Fiscalía hizo mal, tanto para la búsqueda, tanto para la investigación, tanto para la generación de registros o para la generación de información. Sin embargo, puso casi nada de atención en la creación de un programa nacional de búsqueda. Digamos que el énfasis en el derecho y los derechos le llevó por el lado de generemos un andamiaje y nombremos lo que está mal. Pero tratar de construir una política pública es un poco que se dejó de lado. Y entonces, cuando la Fiscalía se empezó a encontrar con estos señalamientos de que ella era la mala, ¿no?, en la política del avergonzamiento, la Fiscalía vetó prácticamente todo lo que intentó hacer la Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional no pudo realmente concluir prácticamente ninguno de sus procesos, salvo el del protocolo, pero todo lo demás fue vetado por la Fiscalía una y otra vez, porque al final, en este proceso de desplazamiento, nunca terminó de tener el poder la Fiscalía, siempre fue la que conservó el poder y lo conserva hasta hoy y no termina de dar los resultados. Ya, la última. Entonces, como les decía, es una estrategia exitosa en señalar las deficiencias, pero dejó puros procesos incompletos. Y esto lo que nos hace pensar es, si aún tratando de cumplir las recomendaciones internacionales, las decisiones internacionales, desde una perspectiva de derechos humanos, que es la que efectivamente trató de utilizar la Comisión Nacional, con una estrategia que utilizan los organismos de derechos humanos, que es la de nombrar y señalar, ¿no? O sea, con una estrategia propia también de los derechos humanos, si esa es la vía burocrática para construir una nueva institución o no. Porque al final no logró terminar ningún proceso. Fue tanta la confrontación con la Fiscalía, digo aquí, la Fiscalía, por supuesto, si tenemos que poner malos, la Fiscalía es el malo, ¿no? Por supuesto que la Fiscalía siempre iba a rebotar todo, pero las decisiones al final de quien tenía que operar el cumplimiento específico de esas recomendaciones internacionales, ya mediadas por la ley, ya mediadas por la creación institucional, pero quien tenía que operar eso, aunque tenía una intencionalidad total de cumplir con los derechos humanos y se ve en todo lo que produce y las estrategias que impulsa, al final no logra materializar prácticamente nada. Y esa es, digamos, una enorme preocupación. Si la decisión burocrática a lo mejor hubiera sido generar procesos de política pública, apuntar a otros lados y a lo mejor no tanto a los derechos humanos, tal vez sería otra cosa. Ya sé que lo estoy diciendo yo, me estoy ahorcando acá sola, pero digamos, ese es un poco dónde vamos y por qué ahora nuestro interés en pensar ya no solamente los problemas de cumplimiento de las decisiones internacionales, sino los problemas de cómo se generan estas decisiones internacionales, cómo se producen las recomendaciones, bajo qué criterios se producen, qué toman en cuenta y qué no toman en cuenta, antes de pensar en si debemos simplemente abocarnos a cumplirlas o no. Gracias. Pues muchas gracias, Sandra. La verdad es que
Creo que tengo más preguntas que comentarios. Ahora vamos a las preguntas. Hablando de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, ahorita van a pasar algunas tarjetitas para que por favor nos ayuden a colocar las preguntas ahí, si es que alguien tiene alguna pregunta específica para alguna persona ponente. Antes de las preguntas, quiero ahora darle la palabra a Mayra. Mayra Ortiz, me da mucho gusto que esté acá porque también uno de los objetivos del Congreso es un poco incentivar el debate, la reflexión y el análisis de este tema por parte de personas jóvenes investigadoras. Todas y todos somos jóvenes todavía, pero hay personas que son más jóvenes aún. Entonces, la verdad es que me da un montón de gusto recibir a Mayra, que ahora está haciendo su doctorado justamente en este tema. Y bueno, siempre es un gusto tenerla por acá. Mayra es PhD Fellow del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales. Se ha desempeñado también como investigadora en el Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México, y su agenda de investigación examina básicamente la intersección de la debilidad institucional, la justicia penal, los derechos humanos, los movimientos sociales y la violencia en América Latina, cosa no menor. Forma parte de Documenta desde Abajo, un proyecto interdisciplinario que actualmente trabaja en una base de datos sobre la violencia y cómo las poblaciones locales del estado de Guerrero, aquí en México, se movilizan para proteger sus derechos individuales y colectivos. Mayra, bienvenida, mucho gusto. Nada, quisiera agradecer mucho la invitación y es un honor estar en esta mesa y aquí en el instituto. Bueno, voy a presentar un trabajo que estamos desarrollando con el profesor Aníbal, que está aquí también presente, sobre las reparaciones para investigar y sancionar perpetradores en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como ya saben, o quizás no, la Corte Interamericana es el órgano jurisdiccional en las Américas que está encargado de interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en general en América Latina y más allá de América Latina, el sistema interamericano ha sido muy reconocido por su impacto, pero este impacto que ha tenido también se viene acompañado con un fuerte problema de cumplimiento. Es decir, si bien en muchos lugares se habla del sistema interamericano y se usan mucho sus resoluciones, en este específico, que sería el cumplimiento de sus sentencias, y es decir, el cumplimiento de las reparaciones que son ordenadas en las sentencias, existe un grave problema. Y aquí les traigo información sobre cumplimiento basada en la base de datos del Reparations Lab de la Universidad de Notre Dame, donde, si ustedes ven, la restitución está ordenada por tipo de reparación. La restitución tiene un cumplimiento de 40%, la rehabilitación de 16%, satisfacción, que es una de las que más tiene, 57%, no repetición 30%, indemnización 63%, costos legales 60% y fondo de asistencia 57%, pero la que nos interesa en este específico, que es la investigar y sancionar perpetradores, únicamente tiene un cumplimiento del 13%, es decir, de entre todos los tipos de reparaciones que existen, que ordena el sistema interamericano, la que tiene menos cumplimiento es esta de investigar y sancionar perpetradores. Y es en la que nos abocamos en este trabajo. Y bueno, a lo que nos referimos con la contracara de investigar y sancionar perpetradores es, si no se hace, esto quiere decir que se está en una situación de impunidad, que es la imposibilidad de hacer rendir cuentas a los perpetradores de crímenes debido a diversos factores que pueden ser ya sea de jure, como por ejemplo que existan amnistías que hagan que se escapen de la persecución penal, o de facto, como pueden ser muchos factores que impiden que sean perseguidos penalmente. Y bueno, en general América Latina tiene un grave problema de impunidad. En este mapa ustedes pueden ver los países que están más rojos, son los que tienen mayores problemas de impunidad, y como se fijan, pues Sudamérica y Centroamérica y México tienen pues un color bastante rojo. Entonces, ¿cuál es el puente otra vez? Lo siento, es el índice de impunidad de la Universidad de las Américas de Puebla. Y bueno, entonces nuestra pregunta de investigación es: ¿bajo qué condiciones los estados cumplen con las reparaciones que ordenan la investigación y sanción de perpetradores de violaciones a derechos humanos? Y bueno, como ya adelantaba la profesora, el cumplimiento no es un problema nuevo, y ya han existido varias investigaciones intentando explicar
que permite el cumplimiento con tanto decisiones internacionales de derechos humanos, pero también que permite el avance de casos penales en la justicia doméstica. Entonces, por ejemplo, algunos de los factores que se han encontrado como relevantes localmente son, bueno, por un lado que impiden el avance de casos han sido, por ejemplo, la discriminación, la presencia de jugadores de veto o características del crimen que hacen que sea más difícil la persecución penal. Pero también, ya que estamos enfocados en el sistema interamericano, también volteamos a ver estos otros factores que se han encontrado como relevantes para el cumplimiento con decisiones internacionales, que pueden ser, por ejemplo, la especificidad de las reparaciones, la existencia de amnistías, de leyes de amnistía, entre otras. Y algo que nos pareció muy relevante, que también ha salido a colación en la mesa, es que el cumplimiento con reparaciones en general es algo muy complejo y entonces las explicaciones que nos parece que tienen más sentido son las que invocan varios factores para poder dar cuenta de por qué algunos casos son cumplidos o no. Y bueno, este tipo de explicaciones han sido usadas por diversos autores como Francesca Lessa, Karina Anzolavere, entre otras. Perdónenme, me pasé. Bueno, entonces nosotros dividimos para testear distintos factores que podrían explicar por qué estos casos, este 13% que sí avanzó, que sí obtuvo cumplimiento en el sistema interamericano, alcanzó el cumplimiento determinado por la Corte. Entonces los dividimos en factores extrínsecos a la adjudicación, que quieren decir condiciones no relacionadas o fuera del proceso de adjudicación internacional, es decir, cosas que pasan fuera del proceso. Y por otro lado, hay factores intrínsecos, que son estos factores que ocurren como parte del proceso legal y que son parte de la estrategia que llevan a cabo los actores que están involucrados dentro del proceso, como pueden ser la Corte, la representación del Estado o las víctimas que participan dentro del proceso. Entonces, los factores que testeamos estos factores extrínsecos son, primero, el perfil del caso, es decir, cuáles son las características de los casos en específicos, quiénes están involucrados. Otro es el trabajo local de base, y a esto me refiero a el trabajo que se realizó de investigación mucho antes de que el caso llegara a instancias internacionales, es decir, el avance por parte de las autoridades locales en esos casos en específico. Y por último, los cambios en el contexto político, es decir, qué pasó en el momento en que se cometió el crimen del que estamos hablando y qué estaba pasando al momento de que se empezó el cumplimiento con la sentencia. ¿Y qué estaba pasando? Me refiero específicamente quién estaba en el poder, es decir, partidos políticos, un régimen en el poder. Y a los factores intrínsecos a la adjudicación, analizamos el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, que suele pasar dentro del proceso del sistema interamericano, es decir, que los Estados tienen oportunidad de reconocer que existe una violación a derechos humanos a lo largo del proceso hasta la sentencia. También analizamos la especificidad de las reparaciones y, por último, la movilización legal dentro del caso que se estaba analizando. Y ahorita me referiré a cómo operacionalizamos esos factores, es decir, cómo los medimos. Entonces, en específico, el perfil del caso, lo que hicimos fue dividir entre casos de alto perfil y bajo perfil, y los de alto perfil nos referimos a casos en los que estaban involucrados políticos, un número alto de víctimas y personas extranjeras de alto perfil, y a esto me refiero con embajadores, por ejemplo, para distinguir de personas extranjeras que pueden ser personas migrantes, pero que bueno, las personas migrantes en situación irregular usualmente no son de alto perfil cuando son víctimas de violencia, desgraciadamente. Y las de bajo perfil me refiero a población históricamente discriminada, como pueden ser mujeres, personas en situación de pobreza, personas jóvenes, etc.
Luego, al trabajo local de base, la forma en que lo medimos fue a través de analizar en la sentencia si existía una investigación avanzada dentro del caso, y lo que vimos específicamente fue si hay una identificación de perpetradores, una identificación formal, que esto quiere decir que hubiera una orden de arresto o alguna sentencia ya local antes de que se dictara la sentencia por parte de la Corte Interamericana. Y por otro lado, una investigación no avanzada es aquella que no tiene identificación formal de perpetradores o que ni siquiera ha iniciado alguna investigación. Y los cambios en el contexto político, cuando decimos que hay cambio, nos referimos que hay un cambio de régimen o una alternancia de partido entre el momento de la violación al momento de la sentencia. Y cuando no hay, es que o el mismo régimen o el mismo partido del momento de la violación y el momento de la sentencia es el mismo. Por otro lado, de los factores intrínsecos, el reconocimiento de responsabilidad, lo que vimos es si había reconocimiento específicamente sobre los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, que son los que se refieren al acceso a la justicia, y eso quiere decir si el Estado admitía que había hecho un mal trabajo en el procesamiento penal del caso. Y sin reconocimiento, es decir, que el Estado o no hablaba en lo absoluto del acceso a la justicia o de plano no reconocía para nada responsabilidad. Por otro lado, en la ambigüedad, aquí es específicamente sobre este tipo de reparación, entonces lo que hicimos fue dividir entre no ambiguas, es decir, las no ambiguas, que son específicas, son aquellas que ordenan que se persiga un delito, es decir, que exigen que se investigue con un delito, con un tipo penal muy específico, por ejemplo, desaparición, si habían usado secuestro, o que se use una perspectiva de género, multicultural, etcétera. Y las de ambigüedad son estas reparaciones que son más o menos genéricas o que pueden ser interpretadas como muy ampliamente, como es la participación de la víctima, sin decir específicamente qué tienen que hacer, o que exista un plazo razonable, que el plazo razonable puede ser interpretado de distintas formas. Y por último, la última variable que utilizamos fue la movilización legal. Y aquí lo que usamos fue el número de escritos que había, que la representación de la víctima había presentado durante el momento del cumplimiento de la sentencia. Es decir, lo que queríamos reflejar era qué tanto la representación de las víctimas seguía estando presente y seguía participando de forma fuerte dentro del proceso. Y bueno, entonces lo que hicimos aquí fue que la alta movilización legal fue hacer una división entre el número de escritos y el periodo que había pasado de la sentencia de la emisión de la sentencia hasta el momento en el que analizamos los datos, y eso si nos daba arriba del promedio, eso quería decir una alta movilización, y abajo del promedio una movilización baja. Y esto lo podemos discutir con mucho gusto en las preguntas y respuestas. Bueno, lo que hicimos fue usar 105 medidas de reparación, y el universo de casos que utilizamos fue de los países que tienen al menos una medida de cumplimiento en investigación y sanción de perpetradores. Esto quiere decir que la suposición que hicimos es que si tenían al menos una reparación cumplida, esto quería decir que tienen la capacidad y cierto grado de voluntad para poder cumplir. Es decir, así dejamos fuera algunos estados que son bastante recalcitrantes y pensamos que no iban a cumplir, como Venezuela, por ejemplo, que tiene o República Dominicana, que tiene como una fuerte oposición al sistema. Y esto nos dejó con 6 países. Estos son los casos que tienen cumplimiento dentro del sistema en la reparación de investigar y sancionar perpetradores. México tiene 1, que es el caso de Rosendo Cantú. Guatemala tiene 3, Colombia 4, Perú 4, Bolivia 1, Argentina 2 y Uruguay 1. Si se fijan, bueno, algo que también es importante mencionar es que de estas reparaciones solo 2 tienen cumplimiento total. Es decir, la mayoría de estas reparaciones que tienen algún tipo de cumplimiento es cumplimiento parcial,
y lo que hicimos fue agruparlas, es decir, si tenían algún tipo de cumplimiento, lo tomábamos como cumplimiento. Y lo que hicimos, los métodos que usamos para analizar los casos fue análisis comparativo cualitativo, QCA en inglés, que esto lo que nos permitía era poder analizar múltiples factores, porque lo que pensamos es que esto es una situación de causalidad compleja, por lo cual el QCA era un método útil para poder llegar a un resultado, porque también nos podría permitir ver múltiples caminos hacia un resultado, es decir, podría ser que 3 de los factores llevaran al outcome de interés, pero que otros 4 también llevaran al mismo camino. Bueno, y este es el resultado que tuvimos a través de las tablas de verdad, y lo que encontramos fue que únicamente 2 combinaciones, que son las que ustedes pueden ver con el ID 1 y 2, fueron las que en las que existe cumplimiento, y estas combinaciones lo voy a presentar más adelante, pero son aquellas que los casos son de bajo perfil, donde existe un trabajo local de base, donde el Estado reconoció su responsabilidad, donde no hay especificidad en la reparación, y esta es una de las discrepancias que encontramos en la variable de cambio político. En 3 de los casos no hubo, y en 4 de los casos sí hubo cambio político. Y por último, bastante sorprendente, la movilización legal no fue uno de los factores que llevó al resultado. Y bueno, esto es lo que les acabo de decir, que las 2 combinaciones que fueron las que estaban en las 2 primeras líneas son esos casos donde donde el caso no es de alto perfil, y lo siguiente que hicimos de acuerdo con la metodología fue, como existe una discrepancia entre el cambio político, es decir, hay casos donde el cambio político es importante y otros casos en los que no, lo que corresponde es sacar de la ecuación esa variable, porque parece que es irrelevante, porque se repite de forma contradictoria en las 2 combinaciones. Entonces, la combinación que nos quedó para estos casos fue los casos que avanzan dentro del sistema, donde hay cumplimiento de esta reparación en el sistema, son aquellos que tienen bajo perfil, donde existe un trabajo previo por parte de coaliciones domésticas, donde existe un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, donde no hay especificidad y donde no hay movilización legal por parte de las víctimas. Bueno, aclaro, no es que no haya movilización, sino que no es importante que haya una movilización legal alta. Y por último, a partir de las expectativas teóricas que teníamos, porque la expectativa teórica era que la movilización legal fuera importante, eso nos permitió hacer otra vuelta a la solución de la minimización, y entonces la combinación que nos quedó para la explicación fue, de nuevo, la que ya les había mencionado, quitando la parte de la movilización legal. Y bueno, aquí quisiera hacer hincapié en que el punto que nos parece más relevante y que encontramos con estos resultados es el trabajo de base local que se hace antes de que los casos lleguen al sistema interamericano. Y este trabajo es importante, por un lado, porque los procesos ante el sistema son muy largos, es decir, para que un caso llegue a una sentencia y luego para que esa sentencia obtenga una reparación pasan más o menos 15 años. Y entonces, si estamos enfocados en investigación penal, lo que suele pasar es que si pasa tanto tiempo, muchas de las pruebas se pierden. Es decir, si no se había iniciado la investigación, cuando se llega el momento del fallo de la sentencia, es posible que las personas de quienes se quiere obtener testimonio no estén, que se hayan perdido, por ejemplo, pruebas
del lugar de los hechos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso encontramos que es clave que se haga este trabajo y que este trabajo principalmente es avanzado por una coalición de la representación de las víctimas y de sus abogados y de las personas quienes les acompañan, pero también que lo que suele pasar es que hay aliados dentro de las instituciones del Estado que permiten que se salvaguarden esas pruebas para cuando se da esta vuelta a lo doméstico, se puedan emplear esas pruebas. Y aquí quisiera mencionar en específico el caso de Mirna Macchang versus Guatemala, que tuve oportunidad de conversar con una de las abogadas que llevó el caso en lo doméstico, y se hizo una investigación privada muy importante y ellas tuvieron una alianza con un ministerio público dentro de la Fiscalía en ese momento, quien dejó las pruebas en salvaguarda de la institución, y que es un caso particularmente dramático porque ese aliado dentro de las instituciones que la salvaguardó y que les dio este canal abierto para poder usar el sistema de justicia, fue ejecutado extrajudicialmente poco después de que hizo una audiencia donde declaró que efectivamente había sido un asesinato por parte del Estado. Y todas esas pruebas fueron las mismas que se usaron muchos años después para poder sentenciar a miembros del ejército en Guatemala, y fue una de las sentencias más emblemáticas porque lo que se menciona mucho es que fue la primera vez en la que se llamaba a un alto oficial del ejército frente a instituciones de justicia, algo que había parecido imposible antes de que se hiciera. Entonces, ese trabajo que se hizo en los 90s para una sentencia que fue en los 2000 fue clave como para poder tener la información necesaria, tanto para avanzar el caso en lo local como para cumplir las reparaciones del sistema interamericano. Y bueno, los resultados es que aquí explicamos 7 de los 16 casos, es decir, hay 16 casos de cumplimiento y lo que pudimos explicar fue un poco menos de la mitad, que son estos casos que se explican con la combinación de bajo perfil, trabajo local de base, reconocimiento de responsabilidad y medidas de reparación ambiguas. Es decir, existe un número importante todavía de casos que no son explicados con esta combinación, pero regresándome a la tabla que les mostré, creo que para atrás está más difícil, perdón. Aquí está. Bueno, de nuevo regresándome a la tabla, lo que les quería mostrar era que después de estos 2 puntos, todos los casos en los que hay algún tipo de cumplimiento están desperdigados en todas las combinaciones, es decir, no hay ningún otro patrón distinguible que permite explicar el cumplimiento con estas reparaciones. Por ejemplo, la siguiente combinación, que es donde hay un perfil bajo, pero no hay trabajo de base, por ejemplo, son 2 casos que están en esta combinación y solo uno de ellos se cumple. Entonces parece que no... Por eso pensamos que encontrar esta coincidencia de 7 casos de los 16 dentro de una combinación es un hallazgo importante, y que también puede servir para pensar en la importancia del trabajo local, incluso antes de llegar a los organismos internacionales, y que, como ya decía Daniel, a veces se piensa como la panacea, pero un poco lo que se demuestra con estos resultados es que lo que pasa antes es muy, muy importante, al menos para el cumplimiento de este tipo de reparaciones. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que la investigación da para un buen debate. Yo tengo algunas preguntas por ahí que si no me da tiempo de hacerlas aquí, seguramente te agarraré afuera para platicar de algunas cosas.
porque contrasta mucho con una cosa que veíamos en la Comisión Interamericana en el cumplimiento de soluciones amistosas por parte de algunos estados. Y me pareció muy interesante, pero regresemos un poco a esto y ahora vemos si nos da tiempo. Voy a tratar de plantear algunas preguntas para la mesa que articulan varias de las interrogantes que nos hicieron llegar. Y quizás, si les parece bien, planteo las 4 preguntas y abro de nuevo la intervención y van apuntando sobre el tema que ustedes elijan. Quizás la primera cuestión es un poco vinculado con lo que comentaba la profesora Xin Yuan. ¿Cómo podemos pensar o terminar de comprender el cumplimiento de decisiones o de recomendaciones tanto nacionales e internacionales como un continuum? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo podemos pensar el cumplimiento como continuum? Es decir, el continuum es un proceso político, es un proceso sociopolítico que involucra a distintos actores en la demanda y en la exigencia del cumplimiento, o también puede ser un continuum, digamos, en términos de proceso analítico. Yo le comentaba a Aníbal hace un momento que algo que sucede en México es que a nivel nacional, a nivel doméstico, no hay ni siquiera metodologías. No hay forma de saber cuántas decisiones de la Corte Suprema se han cumplido, porque no existe una metodología ni de seguimiento de entrada. Si no hay seguimiento, no hay forma de saber cumplimiento, y si no hay cumplimiento, no hay forma de medir el impacto. Ese continuum también lo podríamos entender desde un continuum, digamos, más analítico, o también desde un continuum, digamos, un poco más social y educativo. Una de las cosas que comentaba la profesora es que en las facultades no es algo que nos enseñen. El tema de cumplimiento, por lo general nos enseñan a cómo llegar a una sentencia, ¿no? El proceso, los temas, las cuestiones de fondo, pero nadie nos dice nada sobre cómo hacer cumplir esto, porque es importante el cumplimiento y mucho menos cómo podemos exigir el cumplimiento. Lo segundo, que conecta un poco con lo que comentaba Sandra y también Mayra, tiene que ver con quién se beneficia con el cumplimiento, pero también con el incumplimiento de las decisiones internacionales, porque me parece que en este proceso hay una clase como de incentivo perverso, o varios incentivos perversos, que nos llevan a preguntarnos, como sociedad civil, como academia, ¿a qué le tiramos frente al cumplimiento? ¿Le tiramos a un cumplimiento parcial o le tiramos a un cumplimiento total? Porque, ¿qué sucede, por ejemplo, en México con el caso de las decisiones nacionales? La única vía, aparentemente, que existe en materia de amparo, en materia federal, es algo que se llama incidentes de cumplimiento de sentencias. Pero hay un criterio de la Corte que dice, tú puedes exigir o iniciar un incidente de cumplimiento, pero en cuanto la autoridad haga un acto tendiente al cumplimiento, se interrumpe. Y entonces vuelves a iniciar porque la autoridad ya medio cumplió. Pasaba un poco en el sistema interamericano, ¿no? Que veíamos que el Estado cumplía lo que podía o lo que no. Ahí, como en México le decimos taparle el ojo al buey, ¿no? Ahí hago lo que puedo para medio cumplir. Y entonces la recomendación se quedaba en un cumplimiento parcial por años, ¿no? Y el Estado decía, yo ya hice algo, que es un poco lo que decía Sandra, yo ya hice algo. Y como sociedad civil y como academia decíamos, bueno, pues sí, ya hizo algo. Pero basta con quedarse ahí. ¿A qué le tendríamos que tirar? ¿Le tendríamos que tirar al cumplimiento total? ¿Tendríamos que esperar el cumplimiento total? ¿O tendríamos que conformarnos con un cumplimiento parcial reconociendo estas limitaciones y reconociendo estos incentivos que ustedes han señalado? Porque de pronto el cumplimiento se convierte entonces, en términos lacanianos, como el objeto A, ese objeto imposible que siempre estamos tratando de llegar, pero que nomás no llegamos al cumplimiento total. Y plantean una pregunta, el auditorio planteó una pregunta muy interesante que tiene que ver con si el cumplimiento entonces es un medio o es un fin. Porque si es un medio, ¿no? ¿Dónde ponemos el límite? ¿No? ¿Qué tanto esto prolonga y qué tanto esto alarga el acceso a la justicia? Y si es un fin, pues el escenario está muy complicado, porque entonces no hay mucho que hacer apostándole, digamos, a la parte del fin. Lo otro que me parece importante, que tiene que ver justamente con los contextos en la parte del cumplimiento. ¿Qué tanto importan los contextos? Y si es posible, si suponemos que decimos que sí importa el contexto, ¿dónde colocamos el estándar para medir el cumplimiento de distintos estados? ¿No? ¿Podremos fijar un mismo estándar de cumplimiento para todos los estados o tendríamos que generar una clase de tipología de estados dependiendo de los contextos? Por ejemplo, una de las cosas que veíamos en la comisión, en la sección de seguimiento, es que los estados, por ejemplo, del Caribe,
tienen muchas resistencias a cumplir con las recomendaciones internacionales de la Comisión y bueno, de la Corte ni se diga, porque muchos ni reconocen la competencia contenciosa. Y tenía que ver, un poco lo que analizábamos es que tenía que ver con que para esos estados hay una doble clase de dimensión del derecho internacional que sigue vinculado a una fuerte, digamos, cuestión de colonialismo, ¿no? No solo veían ajeno el sistema, sino que ellos rechazaban la idea de por qué alguien va a venir a decirme algo que tengo que hacer si yo hace 20, 30 años me emancipé de otro estado, ¿no? Entonces hay una resistencia ahí cultural importante. ¿Qué tanto el cumplimiento debe responder a la vernaculización, digamos, por usar este término, de los derechos humanos? ¿Y qué riesgos ven en este proceso de vernaculización? ¿Qué riesgos hay para el cumplimiento? Tomar en consideración que el cumplimiento depende del contexto de los estados, porque esto nos lleva a otro problema. Si el contexto importa, ¿quién decide que se cumplió? ¿El estado es el que decide? ¿O es el que decide el organismo internacional en términos de cumplimiento? ¿O es la sociedad civil? ¿O es la propia víctima? ¿O el propio, digamos, los colectivos de víctimas quien deciden? ¿Dónde colocamos, digamos, el piso sobre el contexto y el cumplimiento? Entonces, si quieren podemos hacer esta primera ronda y si hay tiempo para alguna otra pregunta podemos extendernos. Si les parece bien, vamos en el mismo orden. A couple of elements, I guess, I picked up. One is that it's the compliance as a continuum, analytical or practical. I approach it as analytical, but I think empirically, the little bit I know, I think it's also an empirical sort of issue. And so it's a continuum, meaning that I guess if you think about our practice, our behavior, even individual practice and behavior, it's like we have an ideal, but we strive towards that ideal, and it's like we never truly are perfect, right? So even with an individual. And so when we think about compliance as this aggregate phenomena by states, and that involve a lot of levels of state governments and organizations in a country and citizens, I think, I guess imperfect compliance to me is to be kind of expected, sort of. So it's a continuum, but I think there are a lot of, the research scientists really wanted to figure out, of course, countries all comply with international laws to a different extent, that a lot of analytical energy is devoted into what explains that extent to which countries bring themselves to compliance, right? And so, this doesn't really fully address your question, but I think, to me, it's very much an analytical approach. So the beneficiary of compliance and civil society is like, who are the engines of compliance? And it's kind of, I think in human rights compliance and human rights institution law, the beneficiaries of compliance or the victims of non-compliance and those advocacy groups, interested in promoting their cause, this is the engine in international human rights law and compliance, I think. And is this a perfect engine? No, obviously not, right? It would be awesome if, governments are fully motivated to protect their citizens. And it would be so awesome if all countries, all governments in the world really would leverage would have leverage, would use their resources, not just ideological, but also financial resource to make sure all countries are in compliance. But that's not the world, right? And so it's unfortunate that's not happening, and that's why I'm thinking that international human rights area, these global institutions tend to be weak. They tend to be weak for the reason that governments, for the most part, don't devote a lot of resources to these institutions in comparison. They do have a lot of legitimacy, right? The human rights institutions have a lot of legitimacy, but they lack this ability to directly enforce. They can't send any governments to jail,
right? And so it's that unfortunate situation. We don't really have the governments devoting a whole lot of resources, financial and material resources to international human rights institutions that make them weak. And so therefore, with that unfortunate sort of political reality, I mean, the engine, the most powerful, the most useful agents for change are these non-compliance victims and civil society. A lot of burden of compliance fall on them. And so if these are also, in my view, kind of the weaker agents who don't have a whole lot of resources, do we expect them to achieve that ideal of perfect compliance? We don't expect, I mean, I feel like political reality is such that perfect compliance is probably very hard to come by, and it's even harder for weaker agents sort of in society to achieve that full compliance. So yeah, we will never give up full compliance, but that's the ideal we strive for. And in the meanwhile, we're imperfect and we're striving nevertheless. So it's the partial world we're in. Thank you. Thank you, profesor. Muchas gracias. Sandra. Gracias, Daniel. Sí, yo coincido. El cumplimiento imperfecto es lo que podemos aspirar, ¿no? Que ya es bastante, sí, ya es bastante. Pero me voy a centrar un poquito más en las otras preguntas que nos hacías. ¿Quién se beneficia con el cumplimiento? Nos preguntabas, ¿no? Y con el incumplimiento. Sí, yo creo que es una pregunta un poco compleja respondida desde el caso de las desapariciones en México, ¿no? Porque yo creo que quien al final se beneficia del cumplimiento es el Estado, no las víctimas. ¿Por qué? Voy a explicar un poco, no lo voy a lanzar, ¿no? Esta lógica de crear leyes generales, protocolos, sistemas nacionales, fiscalías especializadas, lo ha hecho para un montón de temas, no solo para desapariciones. Es decir, es un mecanismo que utiliza el propio Estado mexicano para no hacer nada. Lo ha hecho en víctimas, lo ha hecho en mujeres, en tortura y ahora en desaparición. Que el organismo internacional le pida que haga eso otra vez, cuando ya sabemos que esa fórmula no funciona, a quien le sirve es al Estado. Entonces, el Estado lo hace como lo ha hecho con estos otros temas, con víctimas, mujeres, tortura, ¿no? Y ya sabe el propio Estado que haciendo eso crea instituciones, hace nuevas leyes. En algún momento esas instituciones son las de moda y entonces tienen más recursos y más capacidad y todos les aportan, y después con el paso del tiempo la institución muere, ¿no? Entonces, al final creo que por eso es complicado decir quién gana o quién pierde, porque claro, en un primer momento uno puede decir las víctimas ganaron. Las víctimas efectivamente ganaron porque se logró su demanda. Su demanda era que existiera una comisión que buscara a los desaparecidos, y eso se logró, y eso por sí mismo yo creo que es bastante bueno. Y sí, efectivamente, y esto es importante, las comisiones de búsqueda, no solo nacional, las comisiones, las 33 que existen, sí han mejorado la búsqueda inmediata. O sea, encontrar a las personas de manera inmediata en las primeras horas, eso sí ha mejorado. Yo creo que eso sí es, digamos, una enorme ganancia de las víctimas concretas, ¿no? Pero digamos, en términos de lo que significa la crisis de desaparición en México, creo que el que ganó al final es el Estado. Le dijeron, haz lo que siempre haces, es decir, no hagas nada. O sea, crea instituciones, haz leyes, y ya, eso es lo que le dijeron, no solo el grupo de trabajo, se lo dijeron todos los organismos internacionales, ¿no? Entonces hizo eso. Y al final uno se puede decir, bueno, hay esta pregunta siempre, ¿no? Un colega, Alejandro Anaya, dice, bueno, pero entonces, ¿es capacidades o es falta de voluntad? Y a mí me parece un poco insuficiente esa respuesta, porque al final sí generaron las instituciones, había recursos nacionales y de la cooperación internacional, tal vez donde hay menos capacidades en identificación humana, ahí sí hay un problema de capacidad técnica y claramente lo hay. Pero no termina de explicar porque la Comisión Nacional tuvo toda la voluntad
toda, desde la lógica de los derechos humanos, ¿no? Y que es esto que les decía, pero esa lógica de los derechos humanos y esa voluntad no bastó para ni siquiera concluir los procesos que solo le correspondían a ella, de los que no dependía la Fiscalía, ¿no? Entonces, nunca fue suficiente tampoco. Si el cumplimiento es un medio o un fin, creo que también aquí depende. Para la víctima individual es un fin. La víctima sí quiere que su reparación concreta se cumpla, no de manera incompleta, completa, ¿no? Pero cuando estamos hablando de estas grandes, de los cambios institucionales, de garantías de no repetición, de otro tipo, ahí va a ser siempre incompleto y yo creo que ahí siempre es un medio, ¿no? Yo creo que estos cambios normativos e institucionales siempre van a ser un medio. A veces es un medio para iniciar nuevas demandas, son oportunidades políticas y legales que te van a permitir otras cosas. No es porque el problema se vaya a resolver, pero te va a permitir otras cosas. A veces van a ser medios para poder iniciar, para poder de ahí sacar juicios, poder sacar otro tipo de litigios. Es decir, van a ser medios, pero yo creo que no hay una expectativa de que la decisión internacional resuelva el problema, ¿no? Yo creo que esa expectativa, al menos en un problema tan complejo como este, no. Y menos justamente porque no asume que hay una crisis. Como que al tener esta visión de que es un proceso, entonces está pensando en el proceso del cumplimiento de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. Pero ese proceso de cumplimiento para la implementación de la convención se lo podemos pedir a todos los países que la firmen, pero no todos los países tienen 117,000 desaparecidos. Y creo que el no hacer estas distinciones es importante, y de ahí el contexto, ¿no? El contexto sí para ver qué recomendaciones hacer. Por ejemplo, el GIEI, el grupo, siempre los confundo, interdisciplinario de expertos independientes, siempre digo grupo independiente, pero grupo interdisciplinario de expertos independientes, como lo que hizo fue venir a México y meterse a las instituciones, sus recomendaciones son mucho más complejas, ¿no? Son mucho más complejas y atinan dónde están los problemas, atinan a qué es lo que no funciona de la Fiscalía, a qué es lo que no funciona en el Estado. Entonces no se van tan fácilmente con hay que hacer una ley, una modificación legislativa y crear una institución. Porque lo que hace ese grupo de trabajo es ver efectivamente qué es lo que está pasando en México. Y entonces ahí logra hacer otro tipo de recomendaciones que los otros organismos desde fuera, aún con casos concretos, con el caso Alvarado en la Corte Interamericana, no logran ver, ¿no? No logran ver. Entonces, por eso sí me parece importante el contexto para generar la recomendación o la reparación, pero también para el cumplimiento. Porque en el cumplimiento, si no nos pasa esta complejidad institucional, si no entonces cumplimos la Fiscalía Especializada para Violencia de Género, porque nos lo dijo CEDAW, nos lo dijo la Corte Interamericana, pero además generamos la Fiscalía Especializada en Desaparición y la Fiscalía Especializada en Tortura, y entonces tenemos toda la que nos han dicho cada organismo internacional, y después los casos ya no saben, no tienen como un camino claro a dónde ir. Entonces, para el contexto, ¿para qué? Para organizar esto que nos están pidiendo, para organizar este cumplimiento de tal forma que tenga algún sentido, porque si no, insisto, el que se beneficia es el Estado. Mientras haya muchísimas puertas y poquito en todas, al final no hace nada. En cambio, si le pedimos que concentre, que vayamos, sobre todo en problemas como esta, la violencia de género, tortura o desaparición, que son problemas en México generalizados, graves, etcétera, que en los tres casos son muy complicados, si lo fragmentamos todo, al que le sirve es al Estado. Entonces, y generamos esta complejidad institucional, dividimos recursos, dividimos capacidades. Para la implementación habría que ver cómo organizar eso que nos están pidiendo, cómo contextualizar eso que nos están pidiendo. Claro, si yo tuviera que hablar de voluntad, diría, ahí es donde se vería si hay voluntad o no, ¿no? Pero tampoco es algo que me encante. Gracias, Sandra. Mayra. Sí, bueno, retomando lo del cumplimiento parcial y total, me parece que además es un tema muy complejo, pensándolo muy específico en la investigación y sanción de perpetradores. Si pensamos específicamente en los casos de la Corte Interamericana, donde hay regímenes autoritarios que se organizaron para cometer violaciones a derechos humanos, la cantidad de responsables, si piensas en cadenas de mando, puede ser
muy, muy grande y la capacidad de procesar a todo el mundo involucrado posiblemente sea imposible. Entonces, eso ha sido uno de los muy específico en esta reparación, que no necesariamente se aplica a todas. Esto ha complejizado mucho el cumplimiento porque hay algunos casos en los que se ha sentenciado a alguna persona, pero eso no es suficiente porque había muchas otras personas involucradas. Y que esto, viendo desde el lado del Estado, que algo que comentabas era que, bueno, el Estado dice que sí hizo algo y posiblemente sí hizo algo, pero cuando se está analizando si se cumplió la reparación amplia de investigar y sancionar perpetradores, no es suficiente, y entonces eso se puede mantener abierto al infinito, y que quizás sería importante pensar en otras formas de qué significaría el cumplimiento con estas reparaciones, cuando también pueden ocurrir cosas como que fallecieron los perpetradores, ¿no? Si ya pasó mucho tiempo, etcétera. Entonces, esto es... y pensando en otras reparaciones y relacionado con lo que decía Sandra, y estoy de acuerdo que, por ejemplo, las reparaciones sobre garantías de no repetición, que las garantías de no repetición, el espíritu es que no se repitan las violaciones a derechos humanos o la violencia, pero que si las pensamos en el sistema interamericano, muchas veces lo que significan es crear instituciones y capacitar gente o leyes, como si eso automáticamente nos fuera a llevar a la no repetición de las violaciones a derechos humanos, ¿no? Pero claramente hay un largo camino entre la creación de instituciones y el impacto verdadero de la sentencia, ¿no? Entonces creo que también eso sería importante de repensar qué significa una garantía de no repetición, si significa que verdaderamente impacte para que no exista una violación, o una no repetición es tener el andamiaje nada más para que en el futuro pueda prevenirse. Y sobre el cumplimiento por países con recomendación, sí, que dependiendo de los países tienen patrones como muy particulares de cumplimiento. Me parece una pregunta interesante porque, relacionado con lo que decía Sandra, si se recetan las mismas reparaciones para todos los países, también es difícil pensar en que todos pueden cumplir de la misma manera, ¿no? Y también que los problemas son distintos. Entonces, pero, por el otro lado, si empezamos a elegir una reparación para alguien, también es algo muy injusto, porque en realidad los derechos de las personas son los mismos independientemente del país en el que estén, porque pues lo que los protege es un tratado internacional, ¿no? Y porque así funcionan los sistemas internacionales. Claro, exactamente. Entonces, creo que sí sería importante pensar en cómo diseñar reparaciones que puedan tener más eco dentro de los países, como el ejemplo del GIEI, y que además pero también hay que pensar en las capacidades de las organizaciones internacionales o de los juzgados, si estamos pensando en lo local, de qué tanta capacidad tienen para diseñar tan específicamente algo. O sea, el GIEI fue como un despliegue muy extraordinario de gente para un caso nada más, que impactaba mucho porque es una crisis, pero que también está ese lado de, sí, necesitamos cosas más específicas, pero es muy difícil poder hacer todo ese trabajo. Bueno, pues estamos sobre tiempo. No sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta directamente. Si no, de todas formas, podemos dar por terminada esta mesa.